Vamos a cambiar de tema y vamos ahora sí con el tema de fondo de esta semana, que es la crisis política que terminó con la renuncia del presidente Kuczynski. Ayer ocurrieron una serie de eventos que provocaron una descompensación en el expresidente. El Poder Judicial ha emitido una orden de impedimento de salida del país de 18 meses y se allanaron sus dos casas en San Isidro y en Cieneguilla. El expresidente se descompensó y estuvo ahí el ministro de Salud, Abel Salinas, para atenderlo. Lo que hemos visto y oído esta semana, hay que decirlo, sustenta con creces la causal de vacancia por incapacidad moral. Y el expresidente Kuczynski se vio obligado a renunciar por los temas que él decía eran cuestazos y sus ministros decían pura fanfarronería. Y lo más triste de todo es que la carta de renuncia del expresidente Kuczynski solamente fue victimización sin un ápice de autocrítica, responsabilizando exclusivamente a la oposición de su caída. Pero a ver, veamos, sus primeros 600 días de gobierno, es cierto que tuvo una oposición tosuda, obstruccionista, entorpecedora, pero vamos, que el expresidente se las puso fácil, ¿no es cierto? Y solamente recordar en los primeros días de gobierno, el afer con su asesor Carlos Moreno, el tema de Conturhuasi, y luego un presidente desdibujado, carente de liderazgo, incapaz de defender a sus ministros cuando fueron arrinconados, incapaz de defender sus políticas de Estado. Esa es la verdad. Y lo triste es que Pedro Pablo Kuczynski se va en medio de la deshonra, dándole paso a Martín Vizcarra, que en un hecho inusual en el Parlamento fue recibido para ponerle la banda presidencial con el aplauso de todas las fuerzas políticas allí representadas. Fuerzas políticas que hace unos meses nomás pedían la cabeza de Martín Vizcarra, cuando ocupaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el afer Conturhuasi, y decían incluso, lo destruían, hay que cortarle la cabeza, renuncia a la vicepresidencia porque tampoco cumple las cualidades morales y éticas para ocupar el cargo. Hoy todos aplauden y le ponen alfombra roja. Vamos a ver. Y prometen, además, garantizar gobernabilidad. Nosotros aquí cruzamos los dedos para que sea así. ¿Qué ocurrió tras bambalinas? Richard Apolo tiene todos los detalles en el siguiente reportaje. Habían pasado 3 horas desde que Fuerza Popular denunciaba la supuesta compra de votos a cambio de obras. Oye, pero ¿cómo yo sé, por ejemplo, a todos nos han dado? cuánto tendremos? En respuesta, Kuczynski enviaba a la premier Mercedes Arauz y 3 de sus ministros a desmentir que el gobierno esté detrás de la compra de congresistas, buscando evitar, a como dé lugar, la vacancia. Aquí, señores, tenemos una emboscada. El gobierno no compra a los congresistas. Lo que no sabía Mercedes Arauz era que Bruno Yufra, ministro de Transportes, no le había contado la verdad. Un secreto, el cual recién le fue revelado por el propio Yufra. Esa misma noche del martes 20 de marzo, al finalizar un consejo de ministros. Y en esa conversación, según versiones que se han podido conocer, él le revela de que ha tenido más de una reunión o conversación con Moisés Mamaño y que podría haber sido grabado y que obviamente la situación podría ser más complicada de lo que él había revelado a la opinión pública y a los medios en la conferencia que había ocurrido minutos antes. Ni abras la boca conmigo, ¿ah? No, nada, tú sabes, Se nada. cae todo, cojo, ¿eh? Dicen que aquella revelación dejó fría a Mercedes Arauz, quien desencajada no podía creer cómo una información como esa le había sido ocultada. En ese momento, afirman, Arauz intuye que Yufra no había actuado solo. Comienza a tener la sospecha de que Bruno Yufra, si había actuado así, es porque tenía algún tipo de amparo por encima de él. Con aquella sospecha, Arauz se retiró de la PCM y esa misma madrugada habría redactado su carta de renuncia a la segunda vicepresidencia. Sabía que la caída de PPK era cuestión de horas.
Era lunes 19 de marzo cuando, en medio de una actividad en provincia, el entonces presidente Kuczynski se mostraba confiado que el jueves 22, es decir, en 3 días más, superaría en el Congreso un nuevo pedido de vacancia. Y yo sé que el jueves nos irá bien. Yo no me rindo, porque la misión no ha terminado. Y yo también tengo punche, porque no me dejo patear por injusticias. Dicen que el exceso de optimismo por parte de PPK radicaba en la creencia que su nuevo aliado político, Kenji Fujimori, le había asegurado que era casi un hecho que 8 congresistas más de Fuerza Popular votarían en contra de la vacancia. Lo que no sabía PPK era que para entonces Fuerza Popular venía acopiando videos y audios a través del congresista Moisés Mamani, quien, fingiendo estar descontento dentro de su bancada, se les había arreglado para lograr reunirse con Kenji Fujimori y 2 de sus Avengers. Fingió de una manera bastante histriónica, pero óptima, ¿no es cierto?, su deseo de pretender abandonar la fila de Fuerza Popular y matricularse en este círculo de congresistas que, como hemos escuchado al señor Bienvenido Ramírez y Boca Ángel, sí al parecer habían logrado algunas prebendas del Poder Ejecutivo a cambio de no votar por la vacancia presidencial. En menos de una semana me dieron las obras. Me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse el director del proyecto Puyango, puse el director del PCI, puse el director de Agroideas. Estoy poniendo ahorita el prefecto de Tumbes. Estoy poniendo Produce. Estoy poniendo Senasa. Tu gente que te apoyó en tu campaña, tus profesionales, tus abogados, tus médicos, puse el director de E-Salud. Pero Mamani no solo se contentó con grabar a los Avengers. Los videos revelan una reunión sostenida con Alberto Borea, abogado de PPK, quien ofreció a Mamani contactarlo con Bruno Yufra, ministro de Transportes. Antes que vaya, llámalo. Mamani parecía ir escalando poco a poco en busca del premio mayor. Al momento que salen los videos, había un precipicio muy grande para el gobierno, del cual ya no podían ellos abrir su paracaídas siquiera para menguar en algo el golpe tan tremendo que se han dado contra el suelo, y de verdad ha sido muy, muy dramático. Se afirma que antes de la difusión de los videos hubo muchas dudas dentro de la bancada de Fuerza Popular de si era o no conveniente hacer público las grabaciones que con engaños había conseguido Moisés Mamani. Hay reparos hasta el martes 20 en soltar estos registros audiovisuales, en la idea o en la aprehensión de que al hacerlo podía nuevamente colgárseles la acusación, la imputación de montesinistas, de haber regresado a aquellas viejas prácticas de los años 90. ¿Qué los hace decidir? No, ya. Vamos a corrernos el riesgo y vamos a lanzarlo. Hay un solo hecho que los empuja a tomar la decisión, y es que no tenían, hasta donde se ha podido, digamos, contabilizar, los 87 votos seguros para vacar por permanente incapacidad moral a Pedro Pablo Kuczynski el jueves 22. ¿Cuánto es tu proyecto más caro? Ya, de 100 millones, ya, ok. 10%, ya, 5% nomás que te deje, 5% nomás. Ya, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Eso hacen los apristas, por ejemplo. ¿Me entiendes? Eso hacen los humalistas. Eso hacen los humalistas. Pucha, la plata te llega así, fresquita, pues, hermano. Tú, sin mover un dedo... Yo estoy viendo huevada, entonces. No, entonces, puta, imagínate, de una obra, hermano, de 100 millones, que te caiga 5% nomás. Puta, hermano, tienes 5 palitos sin mover un dedo. Tras la difusión de los videos, afirman que PPK reunió a sus ministros en su casa para decirles que no se preocuparan, que el escándalo no alcanzaría al gobierno. Su negación frente al problema era tal que Kuczynski les habría dicho a sus ministros que aquello era un problema entre Kenji, los Avengers y Fuerza Popular. Pero un día después, la mañana del miércoles 21 de marzo, Fuerza Popular
haría público audios de conversaciones entre el ministro de Transportes, Bruno Yufra, y el congresista, Moisés Mamani. Aló, ¿me escuchas? ¿Con quién hablo? Con Bruno Yufra. ¿Es tu número? Ya, ese es mi número, apúntalo. A las 7. Escúchame. Dime. A las 7, pero vamos juntos, pues. O sea que tienes que venirte acá 6:30. Ya, bacán. Son 5, 6:30. Y ahora, ¿cómo hago esto? No estoy cargando. Son las 6:10, en 20 minutos tengo que estar acá. No, pero tendrá esta reunión que le cita a un alcalde en mi despacho, pero le dice que se baja hasta Rizo. No te pases, pues, no. Ya, no te preocupes tú. Ya, trato de venir, al toque, ¿ya? Acá, 6:30, aquí, en el mismo sitio, de acá nos vamos juntos. Ya, 6:30. Ok, ya. Pero no falles, compadre. No. Escuchen, me está llamando, ¿cómo se Salaverry? ¿Se ha enterado de lo que ha hablado por la prensa? No creo, ¿no? Tú dile nomás, tú no le contestes, no le contestes. Aquí le vas a contestar. Tú dile, oye, yo todavía no soy convencido, mi pueblo no quiere vacancias. Yo represento a mi pueblo, ¿qué cosa quieres que te diga? Así nomás, compadre. Ni abras la boca conmigo, ¿ah? No. Nada, tú sabes, Se nada. cae todo, cojones. Pero el tercer audio sería lapidario para Yufra. En la conversación entre él y Mamani, Yufra hacía referencia puntual al presidente Kuczynski y los previos a una reunión en casa del entonces mandatario, en San Isidro. Yo escúchame, estoy acá por Rizo, estoy por Rizo. ¿Pero cómo hacemos? ¿De dónde nos vemos? Pues más o menos para alcanzar a su casa del presidente, ¿dónde más o menos? No sé, a una cuadra, 2 cuadras, a ver si es Rizo. Cuadra 9 de Choquehuanca. Ya, cuadra 9 de Choquehuanca. No, cuadra 9 de Choquehuanca. Cuando esté cerca te llamo. Cuadra 9 de Choquehuanca. ¿Ya? Ya, pero súmate un taxi de una vez, nos espera a las 7. Ya. Ahí estamos para allá. Ya. Choquehuanca, justo la calle está cerrada frente a la Huaca. Ya, frente a la Huaca. Listo, no te preocupes, ¿ya? Ya, ok. Nos vemos allá en 15 minutos. 15, quedamos. Es muy triste el papel que ha cumplido, creyendo que efectivamente le hacía probablemente un provecho al gobierno. Cuenta que cuando los audios de las conversaciones entre Yufra y Mamani se hicieron públicas la mañana del miércoles último, a Mercedes Arauz no le quedó dudas que PPK sabía de las movidas del entonces ministro de Transportes, Bruno Yufra. Así que Arauz, quien se encontraba reunida con los demás ministros en Palacio de Gobierno, les comunicó que renunciaría. Yo no veo ningún compromiso directo de parte del ministro Carlos Bruno y de la premier Mercedes Arauz. Además, que aquí hay otra mano que ha estado funcionando aparte de la del presidente de la República. Y todo apunta a la figura del ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi. Como sabemos, Zavala apenas dejó el primerato y dejó el Ministerio de Economía, pasó a ser una especie de asesor en la sombra del presidente Kuczynski. Y todas las versiones indican de que él ha sido nexo con Kenji Fujimori y además el cerebro del operativo para dividir a la Fuerza Popular y lograr que un grupo de seguidores de Kenji Fujimori pudiera votar a favor o en contra de la vacancia, a favor en todo caso del presidente Kuczynski, a cambio justamente de las obras. Afirman que la decisión de renunciar por parte de Arauz fue seguida por los demás ministros. En adelante, existen dos versiones de cómo PPK tomó finalmente la decisión de dejar la presidencia de la República. La primera es que al hacerse público los audios entre Yufra y Mamani, comprometiéndolo, en la soledad de su despacho en Palacio de Gobierno, Kuczynski recién se dio cuenta que todo había llegado a su fin. Una segunda versión dice que el gabinete reunido en el segundo piso del Palacio de Gobierno y con la decisión firme ante estos audios de renunciar en bloque, o acuerda en que Mercedes Arauz baje al despacho presidencial y le comunique a Kuczynski la decisión de que todo el gabinete se va. Y que es entonces, recién entonces, que Kuczynski acepta lo inevitable. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso
que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Minutos después, PPK se despediría de Palacio sin pena ni gloria, mientras Martín Vizcarra se preparaba para dejar la embajada peruana en Canadá y retornar al Perú y juramentar la mañana del viernes último como nuevo presidente del Perú. Yo, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que asumo. En adelante el nuevo mandatario tendrá que hilar fino, buscando pasar su primer gran reto como presidente del Perú: conformar su gabinete ministerial a la cabeza de un premier que permita calmar las aguas políticas tan movidas por estos días.